Las 25 pinturas más increíbles de Edouard Manet. Número 25. Retrato de Stéphane Mallarmé, 1876. En el año 1876, durante el último cuarto del siglo XIX, Edouard Manet realizó uno de sus retratos más íntimos y reveladores, el de Stéphane Mallarmé. Este trabajo no solo captura la figura física del poeta simbolista, sino que también transmite su espíritu reflexivo y su conexión con el movimiento literario y artístico de la época. Mallarmé, conocido por su enfoque innovador y abstracto en la poesía, se convirtió en una figura central de la modernidad, y Manet, con su capacidad única para representar el carácter y la atmósfera, lo inmortalizó en un retrato que destaca por su sobriedad y equilibrio. En el contexto histórico, la relación entre artistas y literatos en el París de esa época era vibrante, lo que reflejaba la riqueza cultural que caracterizaba a la ciudad como epicentro del arte europeo. Manet empleó una paleta restringida en este retrato, con tonos oscuros que contrastan sutilmente con los detalles más claros en el rostro y las manos del poeta. El fondo, desprovisto de elementos ornamentales, concentra toda la atención en Mallarmé, cuya expresión serena y mirada directa transmiten tanto introspección como cercanía. Este enfoque minimalista y austero se aleja de las técnicas convencionales del retrato académico de ese entonces, mostrando la preferencia de Manet por explorar las posibilidades del arte moderno y su capacidad para redefinir las normas artísticas. En la carrera de Manet, este retrato es significativo por su capacidad de fusionar los mundos de la literatura y la pintura. Al elegir a Mallarmé como sujeto, Manet también estableció un diálogo entre ambas disciplinas, resaltando cómo el arte visual puede complementar y enriquecer la literatura. Además, el retrato marcó un periodo en el que el artista buscaba simplificar su estilo, centrándose en lo esencial para transmitir el alma de sus personajes. Este enfoque lo posicionó como un precursor del impresionismo, aunque él mismo nunca se identificó plenamente con ese movimiento. Un detalle fascinante de este retrato es cómo Manet logra capturar la complejidad emocional de Mallarmé con una economía de recursos. Los trazos rápidos y decididos en el traje contrastan con la meticulosidad del rostro, lo que evidencia la destreza del pintor al equilibrar lo espontáneo con lo deliberado. Este retrato no solo es una obra maestra técnica, sino también un testimonio del vínculo entre dos grandes figuras de la cultura francesa de finales del siglo XIX. Número 24. Almuerzo en el estudio, 1868. En 1868, Edouard Manet presentó Almuerzo en el estudio, una obra que, aunque aparentemente sencilla, encapsula muchas de las características que definieron su estilo y su enfoque innovador hacia el arte moderno. Este cuadro, creado durante la transición entre el realismo y las primeras expresiones del impresionismo, refleja la tensión entre la tradición y la modernidad que Manet exploró a lo largo de su carrera. Ambientada en un espacio doméstico burgués, la pintura muestra a un joven vestido formalmente, sentado frente a una mesa con restos de un almuerzo, mientras que una figura secundaria en el fondo añade profundidad y complejidad a la composición. La composición de esta obra es notable por su construcción geométrica y su uso innovador de la luz. Manet juega con el contraste entre los colores oscuros del traje del joven y los tonos más suaves y cálidos de los objetos sobre la mesa. Este equilibrio de luces y sombras crea una atmósfera íntima y contemplativa que invita al espectador a interpretar la narrativa implícita en la escena. La aparente sencillez del cuadro oculta la complejidad de su ejecución, desde la elección de los objetos hasta la disposición de las figuras, que parecen ajenas pero profundamente conectadas en el espacio compartido. En el contexto de la carrera de Manet, Almuerzo en el estudio
Es una obra que refleja su interés por la vida moderna y su habilidad para capturar momentos cotidianos con un enfoque innovador. Esta pintura también destaca por su capacidad de combinar influencias tradicionales, como la pintura flamenca, con un enfoque que presagia el impresionismo. La elección de un entorno burgués refleja la fascinación de Manet por la vida urbana contemporánea y su deseo de retratar a las personas y los espacios tal como eran, sin adornos ni idealizaciones. Un detalle llamativo es la actitud indiferente del joven protagonista, cuya mirada distante añade un aire de misterio a la escena. Este detalle, junto con la disposición aparentemente aleatoria de los objetos sobre la mesa, ha llevado a numerosos críticos a interpretar la obra como una reflexión sobre el aislamiento y la desconexión en la vida moderna. Así, Almuerzo en el estudio no solo es una obra maestra visual, sino también un comentario sutil sobre las transformaciones sociales de finales del siglo XIX. Número 23. El actor trágico Rubier como Hamlet. 1866. En el año 1866, Edouard Manet inmortalizó al actor trágico Philibert Rubier en su interpretación de Hamlet, un personaje emblemático del teatro shakespeariano. Este retrato, conocido como el actor trágico Rubier como Hamlet, destaca por su capacidad para capturar la intensidad emocional del personaje y la complejidad psicológica que Rubier aportaba a su actuación. Ambientada en el París del siglo XIX, esta obra refleja tanto la fascinación de Manet por el teatro como su habilidad para representar la humanidad de sus modelos, trascendiendo la mera apariencia física. La técnica utilizada por Manet en este retrato es un ejemplo de su dominio de la pincelada libre y su capacidad para jugar con la luz y la sombra. El fondo oscuro resalta la figura central, creando un efecto teatral que recuerda a los retratos barrocos de Caravaggio, pero con un enfoque moderno. La expresión del rostro de Rubier, combinada con su postura dramática, transmite la esencia trágica de Hamlet, un personaje atormentado por dilemas existenciales y emocionales. Manet logra así capturar no solo al actor, sino también al personaje que interpreta, fusionando realidad y ficción en una sola imagen. Para Manet, este retrato marcó un momento importante en su carrera, ya que le permitió explorar temas que iban más allá de los límites tradicionales del retrato. Al elegir a Rubier como sujeto, el artista no solo homenajeó al teatro, sino que también se aventuró en un terreno más emocional y subjetivo, lo que enriqueció su enfoque artístico. Además, esta obra refleja su interés por las emociones humanas y su habilidad para transmitirlas a través de su pincel, consolidándolo como uno de los grandes innovadores de su tiempo. Un detalle fascinante de esta pintura es la manera en que Manet logra capturar la intensidad del personaje con una economía de elementos visuales. La ausencia de un entorno detallado centra toda la atención en el actor, mientras que los matices en la expresión facial y la postura añaden una profundidad psicológica que sigue siendo cautivadora más de un siglo después de su creación. Número 22. El niño con cerezas. 1859. En el año 1859, Edouard Manet creó El niño con cerezas, una obra que destaca por su sencillez aparente y su emotividad. Este retrato, que presenta a un joven sosteniendo un racimo de cerezas, es un ejemplo temprano del estilo distintivo de Manet, caracterizado por su interés en la vida cotidiana y su capacidad para encontrar belleza en los detalles más simples. Ambientada en una época en la que el arte europeo estaba dominado por el academicismo, esta pintura muestra la voluntad de Manet de explorar nuevas formas de expresión y de capturar momentos íntimos con una frescura única. La composición de la obra es sencilla pero efectiva, con el niño situado en el centro y un fondo oscuro que resalta su figura. Manet emplea una paleta limitada,
dominada por tonos cálidos y terrosos, que crea una atmósfera acogedora y natural. Las cerezas, pintadas con un rojo vibrante, contrastan con los tonos más neutros del resto de la composición, atrayendo la mirada del espectador hacia el gesto del niño. Este detalle no solo añade un toque de color, sino que también simboliza la fugacidad de la infancia y la inocencia. El niño con cerezas es una obra significativa en la carrera de Manet, ya que muestra su habilidad para combinar técnicas tradicionales con un enfoque más moderno y personal. En este retrato, el artista se aleja de las convenciones académicas al centrarse en un tema humilde y al adoptar un estilo más directo y menos idealizado. Esta elección refleja su interés por representar la realidad tal como es, sin adornos ni artificios, lo que lo posicionó como un precursor del movimiento impresionista. Un detalle interesante de esta pintura es la expresión del niño, que parece mezclar curiosidad y timidez. Este matiz emocional, capturado con una delicadeza magistral, añade una dimensión humana a la obra y demuestra la capacidad de Manet para conectar con sus modelos y transmitir su esencia a través del arte. Número 21. El bebedor de absenta. 1859. En 1859, Edouard Manet presentó El bebedor de absenta, una de sus primeras obras significativas y un ejemplo temprano de su ruptura con las normas artísticas de su tiempo. Este cuadro, que representa a un hombre sentado con una botella de absenta sobre la mesa, refleja la fascinación de Manet por los temas urbanos y por los personajes marginales que poblaban las calles de París durante el siglo XIX. En una época en la que el arte se enfocaba en idealizar la realidad, Manet optó por retratarla con una honestidad cruda y directa que desafiaba las expectativas del público y los críticos. La composición de la obra es simple pero poderosa, con el hombre situado en el centro y un fondo austero que resalta su figura. Manet utiliza una paleta restringida, dominada por tonos oscuros y apagados que reflejan la melancolía y el aislamiento del sujeto. La botella de absenta, colocada de manera prominente sobre la mesa, actúa como un símbolo de los excesos y las luchas de la vida moderna, mientras que la expresión del hombre, seria y reflexiva, sugiere una historia personal de lucha y resignación. En el contexto de la carrera de Manet, El bebedor de absenta es una obra que marca el inicio de su compromiso con la representación de la realidad contemporánea. Aunque fue criticada en su momento por su enfoque poco convencional y su temática considerada inapropiada, esta pintura es ahora vista como un precursor del realismo y el modernismo en el arte. La elección de un tema tan cotidiano y su ejecución innovadora establecieron a Manet como un artista dispuesto a desafiar las normas y a explorar nuevas posibilidades expresivas. Un detalle notable de esta obra es la manera en que Manet logra transmitir la soledad y la introspección del sujeto con tan pocos elementos. La postura relajada del hombre, combinada con la simplicidad del entorno, crea una atmósfera que es a la vez íntima y universal, invitando al espectador a reflexionar sobre la condición humana y las complejidades de la vida urbana en el siglo XIX. Número 20. Ciruelas. 1877. En el año 1877, Edouard Manet creó Ciruelas, una obra que refleja la capacidad del artista para capturar escenas íntimas con una calidad que desborda lo cotidiano. El contexto histórico de finales del siglo XIX, marcado por los avances industriales y los cambios sociales en Francia, influyó en la elección de temas que evocaban tanto lo común como lo poético. En esta obra, se observa a una mujer solitaria, absorta, mientras sostiene una ciruela. Este sencillo objeto, común y mundano, se convierte en un símbolo de quietud y reflexión, destacando la habilidad de Manet para transformar lo ordinario en extraordinario.
Manet emplea una paleta reducida pero efectiva, donde los tonos oscuros y neutros contrastan con la luz que recae sobre la figura femenina. Su técnica de pincelada suelta y precisión calculada confiere al lienzo una textura rica, permitiendo que el espectador contemple no solo la escena representada, sino también la materialidad de la pintura misma. Esta combinación de detalle y espontaneidad es una característica distintiva de Manet, que en Ciruelas encuentra una de sus máximas expresiones. Esta obra también marca un momento crucial en la carrera de Manet, pues para entonces ya había dejado atrás las controversias iniciales de su trayectoria para consolidarse como una figura clave en el mundo del arte. Si bien Ciruelas no es tan célebre como otras piezas, representa un testimonio de su evolución estilística hacia una síntesis entre el realismo y las influencias impresionistas. Un detalle interesante de Ciruelas es su capacidad de invitar al espectador a una pausa meditativa. Más allá de la figura femenina y el fruto que sostiene, la obra nos desafía a contemplar la sutileza de la vida cotidiana y a encontrar en ella una belleza que a menudo pasa desapercibida. Número 19. El Café Concierto, 1879. En 1879, Edouard Manet pintó el Café Concierto, una obra que encapsula la vibrante atmósfera de los lugares de entretenimiento en la Francia del siglo XIX. Durante este periodo, los cafés conciertos se habían convertido en centros de reunión para artistas, intelectuales y burgueses, siendo un reflejo de la efervescencia cultural parisina. Manet, conocido por documentar con maestría la vida moderna, captura en esta pintura no solo una escena, sino también una sensación de inmediatez y energía. La composición destaca por su estructura dinámica, donde los personajes se disponen en planos que se entrelazan gracias al juego de luces y sombras. Los colores cálidos de las luces interiores contrastan con los tonos más oscuros del fondo, creando un efecto envolvente. Manet utiliza pinceladas rápidas y sueltas para evocar el movimiento y la vitalidad del lugar, evitando el exceso de detalle para mantener una sensación de espontaneidad y realismo. Esta obra también resalta el interés de Manet en las interacciones humanas y los gestos cotidianos. En el Café Concierto, los personajes parecen abstraídos en sus propias conversaciones y actividades, invitando al espectador a sumergirse en la escena y explorar las dinámicas sociales representadas. Este enfoque en la vida urbana moderna lo coloca como un precursor del impresionismo, aunque siempre mantuvo su identidad artística única. Algo fascinante del Café Concierto es cómo logra transmitir la esencia de un lugar específico y un momento histórico, haciéndonos partícipes de la experiencia cultural de la época. Manet no solo documenta, transforma cada detalle en arte. Número 18. En el Invernadero, 1879. Creada en 1879, En el Invernadero es una obra que refleja la sensibilidad de Edouard Manet para capturar momentos íntimos en entornos cuidadosamente seleccionados. En esta pintura, Manet traslada a sus espectadores al interior de un invernadero, un espacio que en el siglo XIX simbolizaba el auge de la modernidad y el interés por la naturaleza controlada. La obra muestra a una pareja, aparentemente ajena al espectador, inmersa en una conversación privada. La atención al detalle en esta pintura es notable. Los tonos verdes predominan en la escena, evocando la exuberancia del follaje y contrastando con los colores neutros de las prendas de los personajes. Manet utiliza pinceladas rápidas para sugerir la textura de las plantas y el vidrio del invernadero, creando una atmósfera de frescura y luminosidad. Esta combinación de técnica y composición resalta su habilidad para capturar tanto el ambiente como la psicología de sus personajes. En el contexto de la carrera de Manet, En el Invernadero representa una consolidación de su exploración de escenas modernas e íntimas.
Aquí no solo se enfoca en la interacción humana, sino también en cómo el entorno actúa como un marco que define y enriquece la narrativa visual. Esta obra es un ejemplo perfecto de cómo Manet equilibraba el realismo con una sensibilidad casi poética. Un aspecto intrigante de En el invernadero es su capacidad para evocar preguntas. ¿Qué se dicen los personajes? ¿Cuál es su relación? Manet deja estos interrogantes abiertos, invitando al espectador a participar activamente en la interpretación de la obra. Número 17. La familia Monet en su jardín en Argenteuil, 1874. En 1874, Edouard Manet pintó la familia Monet en su jardín en Argenteuil, una obra que celebra la relación entre dos de los más grandes artistas del siglo XIX. Argenteuil, una pequeña localidad a las afueras de París, era conocida como un refugio para los impresionistas, y Manet captura aquí una escena de serenidad y armonía familiar. La pintura destaca por su uso de la luz y el color, elementos que Manet manipula con maestría para crear una atmósfera cálida y acogedora. Los tonos verdes del jardín se combinan con los blancos y azules de las vestimentas, reflejando la calma de un día soleado. Las pinceladas sueltas y la composición equilibrada muestran la influencia de los impresionistas, aunque Manet siempre mantuvo su individualidad estilística. Esta obra no solo es un testimonio de la amistad entre Manet y Monet, sino también de su admiración mutua. Al retratar a la familia Monet, Manet rinde homenaje a la vida doméstica y al vínculo entre el arte y la naturaleza. Es una celebración de lo cotidiano elevado a través de la pintura. Un detalle fascinante es cómo Manet incorpora pequeños elementos que dan vida a la escena, como las flores que salpican el jardín o las expresiones relajadas de los personajes. Es un recordatorio de que la belleza puede encontrarse en los momentos más simples. Número 16. La batalla del Kearsarge y el Alabama, 1864. En 1864, durante el contexto de la Guerra Civil estadounidense, Edouard Manet pintó la batalla del Kearsarge y el Alabama, una obra que aborda un tema histórico poco común en su carrera. La pintura representa el enfrentamiento naval entre el USS Kearsarge y el CSS Alabama, un evento que tuvo lugar cerca de la costa de Cherburgo, Francia. Este episodio capturó la imaginación de Manet, quien lo inmortalizó con una intensidad visual que refleja la brutalidad del conflicto. La composición de la obra es dinámica y dramática. Manet utiliza pinceladas amplias para representar el oleaje agitado y el humo de los cañones, creando una sensación de movimiento constante. Los barcos, a pesar de su tamaño, se ven casi frágiles frente a la inmensidad del mar, una metáfora del caos de la guerra. La paleta de colores oscuros y los contrastes de luz acentúan la tensión de la escena. Históricamente, esta obra destaca por ser una de las pocas incursiones de Manet en temas bélicos. Más conocido por sus escenas urbanas y retratos, la batalla del Kearsarge y el Alabama demuestra su capacidad para adaptarse a diferentes géneros, manteniendo siempre su estilo inconfundible. Este lienzo es un testimonio de su interés por eventos contemporáneos y su habilidad para capturar su esencia con pinceladas enérgicas. Un aspecto interesante es cómo Manet transforma un evento militar en una obra de arte que trasciende el tiempo. A través de su pincel, el artista no solo documenta, sino que también invita al espectador a reflexionar sobre las consecuencias del conflicto humano. Número 15. En el bote, 1874. En el año 1874, Edouard Manet presentó una obra que capturaba la serenidad y la belleza del ocio burgués de su época, En el bote. Esta pintura, elaborada durante el auge del impresionismo,
marca un punto crucial en la transición de Manet hacia un estilo más ligero y luminoso, influenciado por la interacción con sus contemporáneos como Claude Monet y Pierre-Auguste Renoir. El contexto histórico de este cuadro nos sitúa en una Francia que comenzaba a disfrutar de los beneficios del progreso industrial, con trenes y botes de vapor facilitando el acceso a paisajes que antes parecían inalcanzables. El siglo XIX, particularmente en su segunda mitad, ofreció a artistas como Manet la posibilidad de retratar un mundo en transformación. La técnica utilizada en el bote se distingue por la frescura de su pincelada y el uso magistral de la luz para dar vida al agua y al cielo. Manet capturó con una paleta vibrante la tranquilidad del río Sena, con especial atención a los reflejos en el agua y la textura de las telas que visten los personajes. El contraste entre los tonos cálidos y fríos, característico en su obra, genera una sensación de profundidad y naturalidad, transportando al espectador a la escena. Además, el equilibrio compositivo entre el bote, el agua y el cielo muestra una habilidad técnica que contrasta con su intención de mantener la espontaneidad propia de la impresión inicial del momento. En el ámbito de la carrera de Manet, esta obra refleja su evolución hacia temas más ligeros, alejándose de las controversias de sus primeras pinturas como El almuerzo sobre la hierba. Sin embargo, no deja de lado su capacidad de innovar, ya que introduce elementos de modernidad en su representación del ocio, un tema que resonaba profundamente en la sociedad parisina. La inclusión de personajes vestidos con ropa contemporánea refuerza esta conexión con el presente, haciendo que la obra sea tan relevante para su época como lo es para la historia del arte en general. Como dato curioso, En el bote fue creado durante las vacaciones de Manet en Argenteuil, un lugar frecuentado por artistas impresionistas. Aunque Manet nunca se consideró completamente parte de este movimiento, su relación con ellos dejó una marca indeleble en su estilo. La pintura captura no solo un momento específico en el tiempo, sino también el espíritu de un siglo que navegaba entre tradición e innovación. Número 14. Nana, 1877. La pintura Nana, creada en 1877, constituye uno de los trabajos más provocadores de Edouard Manet. Ambientada en el París del siglo XIX, esta obra captura el auge de la burguesía y las complejas relaciones sociales de la época. París, conocida entonces como la Ciudad de la Luz, era un hervidero de modernidad, moda y transformaciones culturales. En este contexto, Manet no solo reflejaba la vida cotidiana, sino que también desafiaba las normas sociales y artísticas imperantes. Nana muestra a una mujer joven, presumiblemente una cortesana, frente a un espejo mientras un hombre observa desde el fondo. Manet empleó un enfoque directo, rompiendo con la idealización de las figuras femeninas en el arte académico. La luz, suave pero reveladora, resalta los detalles de su vestido de satén azul y su piel pálida, mientras que el fondo oscuro centra la atención del espectador en la protagonista. La pincelada suelta y expresiva de Manet dota a la obra de dinamismo, rompiendo con los convencionalismos académicos y anticipando la estética moderna. En la carrera de Manet, Nana simboliza su interés por retratar a la mujer moderna, liberada de las restricciones sociales y artísticas tradicionales. Aunque inicialmente la obra fue rechazada en el salón oficial debido a su contenido controvertido, se convirtió en una de las piezas más comentadas de su tiempo, subrayando la capacidad de Manet para fusionar el arte y la provocación. Resulta interesante notar que Nana también sirvió como inspiración para la literatura, particularmente en la novela homónima de Émile Zola. Esta relación entre arte y literatura evidencia el impacto de Manet en su tiempo, cruzando fronteras disciplinarias y consolidándose como una figura esencial de la modernidad. Número 13.
El torero muerto. 1864. En 1864, Edouard Manet presentó El torero muerto, una obra que refleja tanto su fascinación por los espectáculos taurinos como su compromiso con una estética innovadora. Esta pintura, creada en un periodo en el que la tauromaquia fascinaba al público parisino, explora el dramatismo de un evento trágico. Situada en el siglo XIX, cuando los temas costumbristas y exóticos cautivaban al público, esta obra contrasta con los ideales heroicos de la pintura académica, ofreciendo en cambio una visión cruda y directa de la realidad. Manet optó por una composición sencilla pero impactante, centrando la atención en el cuerpo inerte del torero. La pincelada vigorosa y la paleta restringida de colores, dominada por tonos oscuros y tierra, intensifican la atmósfera sombría de la escena. El contraste entre la rigidez del cuerpo y la delicadeza del traje del torero, con sus bordados dorados, añade un nivel de complejidad visual que refuerza el impacto emocional. Esta obra marcó un punto crucial en la carrera de Manet, quien a menudo desafió las expectativas del público y de los críticos. Al centrarse en un tema tan polémico como la muerte en el ruedo, Manet no solo rompió con los convencionalismos de la pintura histórica, sino que también abordó la fragilidad de la vida humana, un tema que resonaría en su obra posterior. Curiosamente, El torero muerto fue una de las primeras obras de Manet en recibir una fuerte crítica negativa, pero también ayudó a consolidar su reputación como un innovador. Aunque la tauromaquia era una tradición extranjera, Manet la usó para explorar temas universales como la valentía, la tragedia y la humanidad. Número 12. Retrato de Émile Zola, 1868. El retrato de Émile Zola, terminado en 1868, es un homenaje de Edouard Manet a uno de sus amigos más cercanos y defensores más apasionados. En este cuadro, Manet captura la esencia del escritor francés, conocido por su liderazgo en el movimiento naturalista. El siglo XIX, particularmente en su segunda mitad, fue testigo de una simbiosis única entre literatura y pintura, y esta obra representa una confluencia excepcional de ambas disciplinas. La composición del retrato es sencilla pero cargada de significado. Zola aparece sentado, rodeado de libros, papeles y una pequeña reproducción de la Olimpia, una de las obras más polémicas de Manet. Estos elementos no solo refuerzan la conexión entre ambos artistas, sino que también subrayan el papel de Zola como defensor de la modernidad en el arte. La paleta cromática, dominada por tonos oscuros, contrasta con los destellos de luz que iluminan el rostro del escritor y los objetos circundantes, mostrando la maestría técnica de Manet. En la carrera de Manet, este retrato destaca como un testimonio de gratitud hacia Zola, quien defendió a Manet frente a la crítica que lo tildaba de provocador. Además, el cuadro refleja el compromiso de Manet con el retrato psicológico, capturando no solo la apariencia física, sino también la personalidad y el intelecto de su modelo. Un detalle notable es el contraste entre la postura relajada de Zola y la intensidad de su mirada, lo que da al espectador una visión íntima de su carácter. Esta obra no solo celebra la amistad entre dos gigantes culturales, sino que también sirve como un documento visual de un periodo clave en la historia del arte y la literatura. Número 11. El viejo músico, 1862. En 1862, Edouard Manet creó una de sus obras más enigmáticas y complejas, El viejo músico. Este cuadro, ambientado en el París del siglo XIX, capta el espíritu de una época marcada por la industrialización y los cambios sociales. La obra muestra a un grupo de personajes marginados, encabezados por un anciano violinista, en un paisaje desolado que contrasta con la modernidad bulliciosa de la ciudad.
Técnicamente, el viejo músico destaca por su composición piramidal, que dirige la atención hacia el músico central mientras los personajes secundarios se disponen a su alrededor, cada uno con una expresión única. Manet empleó una paleta de tonos terrosos y oscuros para reforzar el tono melancólico de la escena, mientras que su pincelada suelta da a la obra un dinamismo que anticipa el impresionismo. En la trayectoria de Manet, esta pintura refleja su interés por representar la realidad social, alejándose de los temas históricos o mitológicos que dominaban el arte académico. La elección de figuras anónimas y marginales como protagonistas subraya su compromiso con una visión más honesta y democrática del arte. Un aspecto fascinante del viejo músico es su capacidad de evocar múltiples interpretaciones, desde una reflexión sobre la condición humana hasta un comentario sobre la exclusión social. La presencia del violinista, cuya figura parece inspirada en retratos clásicos, añade una dimensión histórica que conecta el pasado con el presente, haciendo de esta obra una pieza fundamental en el desarrollo del arte moderno. Número 10. Berthe Morisot con un ramo de violetas. 1872. En el año 1872, en el contexto de los cambios sociales y culturales que marcaron el siglo XIX, Edouard Manet pintó una de sus obras más representativas, Berthe Morisot con un ramo de violetas. La obra captura la figura de Berthe Morisot, pintora y amiga cercana del artista, quien se convirtió en una de las principales exponentes del movimiento impresionista. En este retrato, Manet destaca no solo el carácter de la modelo, sino también su elegancia y sensibilidad, elementos que resuenan con los ideales artísticos de la época. Berthe Morisot aparece con una mirada introspectiva, adornada con un pequeño ramo de violetas, símbolo recurrente de delicadeza y feminidad en el arte del siglo XIX. La técnica empleada por Manet muestra su transición hacia un estilo más suelto, con pinceladas visibles que confieren textura y vitalidad a la obra. El fondo oscuro contrasta con la luminosidad del rostro de Morisot, creando un efecto dramático que acentúa su expresión. Este equilibrio entre detalle y espontaneidad refleja la habilidad del pintor para capturar tanto la individualidad del retratado como la atmósfera íntima de la escena. La composición, deliberadamente sencilla, permite que la atención se centre en el rostro y las manos de Morisot, enfatizando su presencia como protagonista absoluta del lienzo. En la trayectoria de Manet, este retrato marca un momento clave en su exploración de la relación entre el realismo y el impresionismo. La representación de Berthe Morisot no solo celebra su amistad, sino también su talento como artista, en una época en la que las mujeres enfrentaban numerosas barreras en el mundo del arte. Este diálogo implícito entre pintor y modelo enriquece la interpretación de la obra, otorgándole una dimensión adicional que trasciende el mero retrato. Como dato interesante, esta pintura fue elogiada por la crítica por su capacidad de transmitir una conexión emocional entre el espectador y la figura representada. Berthe Morisot con un ramo de violetas no solo es un testimonio de la maestría técnica de Manet, sino también un homenaje a una mujer que dejó una huella imborrable en la historia del arte. Número 9. El cantante español. 1860. En 1860, Edouard Manet creó El cantante español, una obra que refleja su interés por el folclore y las tradiciones extranjeras, particularmente las españolas. En este óleo sobre lienzo, Manet representa a un cantante vestido con trajes típicos, sosteniendo una guitarra en una actitud relajada, mientras su rostro parece capturar la energía y el encanto de las expresiones populares del siglo XIX. Este trabajo evidencia la influencia del romanticismo y la fascinación por los temas exóticos que eran populares en Europa durante este periodo.
La pintura destaca por su detallada representación del traje del personaje, con colores ricos y contrastes marcados que resaltan la vivacidad de la escena. La textura del tejido, los pliegues de la ropa y los detalles del instrumento muestran la destreza técnica de Manet, quien, a pesar de su interés por innovar, conservaba un respeto por la tradición pictórica. Al mismo tiempo, el fondo oscuro y simple permite que la figura del cantante cobre un protagonismo absoluto, eliminando distracciones y dirigiendo toda la atención hacia su presencia. Esta obra fue clave en la carrera de Manet, pues marcó un punto de inflexión en su estilo, separándose de la rígida formalidad académica y adoptando un enfoque más dinámico y expresivo. Además, el cantante español tuvo una recepción positiva en su época, llegando a ser exhibida en el prestigioso Salón de París, donde fue aclamada por su frescura y originalidad. La obra contribuyó a posicionar a Manet como un innovador que sabía equilibrar tradición y modernidad. Curiosamente, el cantante español fue una de las primeras obras en las que Manet experimentó con temas cotidianos, anticipando los principios del impresionismo. Este interés por lo mundano, combinado con un enfoque técnico magistral, lo consolidó como uno de los grandes pintores del siglo XIX. Número 8. Música en las Tullerías. 1862. En 1862, Edouard Manet presentó una de sus primeras exploraciones de la vida moderna con la obra Música en las Tullerías. Este cuadro retrata una animada escena social en los jardines de las Tullerías en París, donde las élites culturales y políticas de la época solían reunirse para disfrutar de conciertos al aire libre. Manet captura con pinceladas rápidas y vibrantes la atmósfera bulliciosa y cosmopolita del siglo XIX, alejándose de los enfoques tradicionales de la pintura académica. La composición es deliberadamente desordenada, con figuras superpuestas que se integran en un paisaje urbano dinámico. Este enfoque fragmentado y espontáneo desafió las normas artísticas de su tiempo, estableciendo las bases para el desarrollo del impresionismo. Entre los asistentes representados, se pueden identificar figuras notables del círculo intelectual de Manet, incluyendo al poeta Charles Baudelaire y al pintor Henri Fantin-Latour, lo que convierte la obra en un documento visual de la vida cultural parisina de la época. La paleta de colores es brillante y variada, destacando los contrastes entre los tonos oscuros de los trajes y los detalles luminosos de los vestidos femeninos y el follaje. Las pinceladas sueltas y la falta de un punto focal central fueron interpretadas como una representación audaz de la modernidad, capturando no solo la apariencia física, sino también el espíritu de la época. En la historia del arte, Música en las Tullerías es considerada una obra fundamental, pues introdujo un enfoque revolucionario para representar la interacción humana en un contexto urbano. Además, refleja la fascinación de Manet por el teatro de la vida cotidiana, que más tarde sería un tema recurrente en su obra. Número 7. El ferrocarril, 1873. La obra El ferrocarril, realizada por Edouard Manet en 1873, es un reflejo del impacto de la industrialización en la vida urbana del siglo XIX. La pintura presenta a una joven mujer sentada junto a una niña en un entorno marcado por el humo y las estructuras de un ferrocarril en París. Este contraste entre lo humano y lo industrial destaca la habilidad de Manet para capturar la dualidad de la modernidad. La composición es sencilla pero profundamente simbólica. La joven, con un libro en las manos, parece ajena al bullicio del tren, mientras que la niña observa con curiosidad el paisaje industrial. Esta dicotomía refleja el conflicto entre tradición y progreso que definió la segunda mitad del siglo XIX.
Manet utiliza una paleta de colores suaves y una iluminación equilibrada para crear un ambiente melancólico que invita a la reflexión. Esta obra representa un cambio significativo en la carrera de Manet, pues muestra su transición hacia un estilo más introspectivo y emocional. El ferrocarril fue inicialmente criticada por su falta de narrativa clara, pero con el tiempo ha sido reconocida como un hito en la representación artística de la vida contemporánea. Interesantemente, esta pintura combina lo íntimo y lo monumental, ofreciendo una visión única de los cambios sociales y tecnológicos de su tiempo. Número 6. El balcón. Desde el año 1868 hasta el año 1869. Entre los años 1868 y 1869, Édouard Manet creó El Balcón, una obra que destaca por su composición única y su enfoque innovador. Inspirada en Las majas en el balcón, de Francisco de Goya, esta pintura retrata a tres figuras en un balcón, enmarcadas por una barandilla de hierro forjado. La influencia española es evidente, pero Manet logra reinterpretar el tema con un enfoque fresco y moderno. Las figuras, que incluyen a Berthe Morisot, parecen ensimismadas, creando una atmósfera de misterio y ambigüedad. La elección de colores, verdes vibrantes, blancos nítidos y negros intensos, genera un contraste visual que resalta las formas y los detalles de los personajes. La composición, con sus líneas geométricas y el uso del espacio negativo, demuestra el dominio técnico de Manet. El balcón fue objeto de controversia debido a su aparente simplicidad y la ausencia de un tema narrativo claro. Sin embargo, esta obra marcó un punto de inflexión en el arte del siglo XIX, desafiando las convenciones académicas y allanando el camino para el impresionismo. Este cuadro, con su equilibrio entre tradición e innovación, es un testimonio de la visión artística de Manet, quien constantemente buscó redefinir los límites del arte. Número 5. El Pífano, 1866. En el año 1866 después de Cristo, El Pífano, de Édouard Manet, sorprendió al público por su simplicidad y modernidad. Inspirada por su admiración hacia el arte español, esta obra retrata a un joven músico militar tocando un pífano, vestido con un uniforme vibrante que contrasta con el fondo casi vacío y uniforme. Este enfoque minimalista permitió a Manet centrar toda la atención en la figura, eliminando cualquier distracción del entorno. La pintura, realizada con pinceladas precisas y colores planos, refleja la influencia de los grabados japoneses, que estaban ganando popularidad en Europa en ese momento. La ausencia de sombras y la simplicidad de la composición crean una sensación de atemporalidad, convirtiendo al joven músico en un símbolo universal más que en un retrato individual. Aunque inicialmente fue rechazada por el Salón de París, El Pífano se ha convertido en una de las obras más emblemáticas de Manet, destacando por su audacia y modernidad. Esta pieza marcó un punto de inflexión en su carrera, consolidando su reputación como un innovador que desafió las convenciones del arte académico. Un dato fascinante de esta obra es cómo Manet, al despojarla de un contexto narrativo, logra que el espectador se concentre únicamente en la presencia del músico, resaltando la pureza de la figura y la habilidad técnica del artista. Número 4. La ejecución del emperador Maximiliano. Desde el año 1867 hasta el año 1868. Entre los años 1867 y 1868 después de Cristo, Édouard Manet abordó uno de los temas históricos más controvertidos de su tiempo con su obra, La ejecución del emperador Maximiliano. Inspirado en los relatos periodísticos y grabados de la época, Manet documentó el trágico final del emperador Maximiliano de México,
ejecutado en Querétaro tras el fracaso de su breve reinado apoyado por Napoleón III. La pintura muestra el momento de la ejecución, con Maximiliano flanqueado por dos generales. La escena está cargada de dramatismo, con un tratamiento casi cinematográfico que sitúa al espectador como testigo presencial. Manet utiliza colores oscuros y pinceladas audaces para enfatizar la tensión del momento, mientras que los uniformes de los soldados franceses, con detalles precisos, subrayan la implicación política de Francia en el evento. Esta obra, censurada en su tiempo debido a su crítica implícita hacia Napoleón III, es un testimonio del compromiso de Manet con los acontecimientos de su época. Aunque no fue exhibida públicamente hasta años después de su creación, se ha convertido en una de las piezas más estudiadas por su capacidad para combinar el realismo documental con una carga emocional única. Una curiosidad de esta pintura es que Manet realizó varias versiones de la escena, lo que refleja su obsesión por capturar la intensidad del evento y la importancia que le otorgaba como tema histórico. Número 3. Un bar en el Folies Bergère, 1882. En el siglo XIX, durante el año 1882 d.C., Edouard Manet presentó su última gran obra, Un bar en el Folies Bergère. Este cuadro, considerado una de las cumbres de su carrera, captura con maestría la atmósfera vibrante y decadente de los cabarets parisinos, al mismo tiempo que ofrece una reflexión profunda sobre la soledad y el aislamiento en medio de la multitud. La obra muestra a una camarera detrás de un mostrador, con la mirada perdida, mientras detrás de ella se refleja el bullicio del famoso cabaret. La composición está llena de detalles cuidadosamente estudiados, desde las botellas de champán dispuestas en el mostrador hasta el reflejo distorsionado en el espejo, que introduce una complejidad visual única. Manet utiliza una paleta rica en tonos cálidos y fríos, creando un equilibrio entre la opulencia del entorno y la melancolía de la figura central. Un bar en el Folies Bergère representa la culminación de la técnica de Manet, quien logra combinar el realismo con una profunda carga simbólica. La obra se ha interpretado como una metáfora de la alienación en la sociedad moderna, donde la camarera, a pesar de estar rodeada de lujo y actividad, parece atrapada en su mundo interior. El detalle más intrigante es el reflejo en el espejo, que parece desafiar las leyes de la perspectiva tradicional. Este recurso, deliberado o no, ha sido objeto de innumerables debates entre críticos y estudiosos del arte, aumentando aún más el atractivo de esta enigmática pintura. Número 2. El almuerzo sobre la hierba, 1863. En el año 1863 d.C., El almuerzo sobre la hierba, de Edouard Manet, se convirtió en otra de sus obras más polémicas. Esta pintura, creada en pleno siglo XIX, rompió los moldes artísticos al presentar un desnudo femenino en un entorno contemporáneo, algo que en su tiempo fue considerado casi sacrílego. Inspirada en obras renacentistas como El concierto campestre, de Giorgione y Tiziano, Manet reinterpretó la escena desde una perspectiva moderna, eliminando cualquier referencia alegórica o mitológica. La composición muestra a dos hombres vestidos con ropa contemporánea conversando despreocupadamente, mientras una mujer completamente desnuda los acompaña. Al fondo, una segunda figura femenina, vestida, se baña en un arroyo. El contraste entre el realismo del cuerpo femenino y el paisaje casi surrealista, con pinceladas rápidas y esquemáticas, da a la obra una sensación de ambigüedad que desconcertó al público. Los tonos verdes y marrones del entorno enmarcan las figuras de manera deliberada, resaltando aún más su desconexión. Esta pintura fue rechazada por el Salón Oficial y expuesta en el Salón de los Rechazados, donde recibió fuertes críticas y burlas.
Sin embargo, su innovación radica en su capacidad para desafiar las normas del arte académico, proponiendo un nuevo diálogo entre la tradición y la modernidad. En términos históricos, el almuerzo sobre la hierba marcó el inicio de un movimiento artístico que posteriormente sería conocido como impresionismo, influenciando a artistas como Monet y Renoir. Lo curioso de esta obra es cómo Manet, lejos de buscar la controversia, utilizó elementos clásicos para desafiar la percepción del espectador, obligándolo a cuestionar lo que consideraba aceptable en el arte. Número 1. Olimpia, 1863. En el contexto del siglo XIX, durante el año 1863 d.C., Edouard Manet presentó al mundo su obra maestra, Olimpia, una pintura que redefinió los estándares del arte académico. En una época donde las convenciones dominaban la pintura, Manet se atrevió a romper con las normas, introduciendo un realismo crudo y una modernidad impactante. Inspirada en las tradiciones de las Venus renacentistas, esta obra, sin embargo, se despoja del idealismo característico para presentar a una mujer real, consciente de su poder y su mirada directa, algo que desconcertó al público de su tiempo. Técnicamente, Olimpia es un óleo sobre lienzo que destaca por la simplicidad de su composición, con un fondo oscuro que contrasta con la piel pálida de la figura central. La modelo, Victorine Meurent, yace reclinada sobre una cama, cubierta únicamente por un paño blanco y un ramo de flores, mientras un gato negro asoma al pie del lecho. Cada detalle, desde la expresión desafiante de Olimpia hasta la inclusión de la sirvienta al fondo, subraya el desafío de Manet a los cánones tradicionales. Su uso de pinceladas rápidas y texturas visibles añade una sensación de inmediatez y realismo a la obra. Esta pintura marcó un punto crucial en la carrera de Manet, consolidándolo como uno de los pioneros del arte moderno. El escándalo que provocó en su exposición en el Salón de París no hizo sino reforzar su reputación como un artista revolucionario. La obra no solo desafió las convenciones de su tiempo, sino que también influyó profundamente en generaciones posteriores de artistas impresionistas y modernistas, convirtiéndose en un emblema de la audacia artística. Como detalle final, cabe mencionar que Olimpia fue una respuesta directa a obras clásicas como La Venus de Urbino, de Tiziano. Sin embargo, mientras que la Venus renacentista encarna una idealización romántica, Manet presenta una figura que se apropia de su realidad, ofreciendo una representación poderosa y moderna de la feminidad. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.